Saludos cordiales, ¿cómo están todos y cada uno de ustedes? Sean bienvenidas y bienvenidos a una clase virtual de oratoria y argumentación jurídica de la Universidad Privada Franz Tamayo. Ahora, ya estamos cerca del lunes 10 de octubre, una jornada muy importante para Bolivia porque se celebran o se recuerdan los 40 años de democracia ininterrumpida. 40 años que, por supuesto, nos tienen que llevar a una motivación para analizar, para ver el desarrollo y el desempeño de la democracia boliviana en estos años, para también ver qué futuro tenemos que construir en base a la actuación que hagamos el día de hoy en el presente. Entonces, eso es algo bastante importante, urgente y necesario en todo aspecto. 10 de octubre, 40 años de democracia. Ahora, dada esa introducción, nos habíamos quedado en esta última partecita, porque estamos en la unidad de argumentar contra el Estado. El Estado tiene una administración pública y esa administración pública ya tiene sus propias reglas y condiciones. Y al menos en Bolivia, mucho más en la ciudad de La Paz, donde nos encontramos, eso significa e implica que hay que saber qué va a decir la administración pública. Pero ¿qué vas a decir tú ante la administración pública? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo vas a actuar frente a ella? Ya es que ella tiene sus reglas y condiciones. Entonces, continuamos con esta parte de la argumentación. Toda la información, habíamos quedado en este punto, del Estado, la información pública tiene que ser pública al alcance de todos, es interesante. Si la información pública tiene que ser pública y al alcance de todos, la respuesta es no. De hecho, el Decreto Supremo 27113 del 23 de julio del 2003, que es el reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo o LPA, dice que hay actuaciones reservadas, que todas las actuaciones son públicas. Esa es la regla, pero hay excepciones. Las declaradas reservadas conforme a ley, que la propia ley va a decir cuáles son reservadas, cuáles no pueden estar al alcance de todo el pueblo, por la característica que esta información o estos datos así lo tienen o así lo requieren. Pero que la declaratoria de reserva tiene que ser específica, justificada, con relación a un expediente, información o un documento determinado. Y en su caso, indicando qué piezas o actuaciones son las sometidas a reserva. Por ejemplo, información sobre lo que es la seguridad del Estado. Eso es algo importante. Eso es algo importante. No se puede ir libremente por ahí qué tanques compra un Estado, en cuánto, de quiénes, o sea, no, es reservado, al igual que los secretos financieros. Aunque la lógica del mundo está migrando hacia que los secretos financieros ya no sean tan secretos, al menos de las autoridades que ocupen funciones o cargos públicos. Al menos en ese marco, la respuesta es absolutamente clara. Ahora, la salud, intimidad o privacidad de las personas. Eso es algo absolutamente importante. No podemos estar divulgando dicha información, o sea, como estado de sus funcionarios. No, que cada persona revele sus propios datos, eso es muy diferente. Salud, intimidad, privacidad, eso es algo que todos tienen derecho. Y el Estado tiene que precautelar. Imagínense con un memorial que alguien diga, señor ministro, a un ministerio, quiero que tal persona saber qué enfermedad tiene. ¿Y a qué? No, porque es un funcionario público y su vida es pública. No. Secreto profesional. El abogado es confidente, confesor y tiene que cerrar la boca cuando tu cliente te cuenta sus cosas personales. Y no estás obligado a testificar en contra del cliente o ex cliente porque simple y llanamente el secreto profesional. El sacerdocio católico también tiene el secreto profesional llamado secreto de confesión. Los médicos también lo tienen, los abogados también lo tenemos. Entonces ese es un detalle
que es importante. Y otras que el artículo 18 de la ley 2341, que es la ley de procedimiento administrativo del año 2002, establezca, estipule y o contemple. Ahora, plazos y formas. Primero, que quien solicita puede hacerlo por mandato del artículo 24 de la Constitución Política del Estado. Hicimos un trabajo al respecto sobre el artículo 24. Puede efectuar una solicitud de manera verbal o de manera escrita. ¿Verbal o escrita? Punto 1. Punto 2. Hay que acreditar la identidad. Esto es algo que es evidente, lo dice el artículo 24, que el único requisito para solicitar, para dirigirse o pedir algo a la administración pública es acreditar la identidad de quien peticiona, de quien hace la petición. Obviamente, en Bolivia estamos acostumbrados a tener la fotocopia de la cédula de identidad, pero ya hasta cansarnos. La solicitud la puede enviar a la MAE. ¿Quién es la MAE? La MAE es un término administrativo del derecho administrativo que significa máxima autoridad ejecutiva. Cada entidad tiene su MAE, su máxima autoridad ejecutiva, que una nota dirigida formalmente puede ser al alcalde en el municipio, gobernador en el departamento, ministro en los ministerios, u otras entidades que tienen sus presidentes ejecutivos, director general ejecutivo, etc. También se puede mandar a la autoridad que tiene el dato. Muchas entidades permiten y recepcionan documentación directa hacia el director de asuntos administrativos, por ejemplo, hacia el asesor o director jurídico de la entidad o el de planificación. Claro, te permite las entidades mandar notas directo a ellos. Pero también puedes enviar una a la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción si necesitas una solicitud de información o un dato respectivo. Ahora, hay un detalle. La autoridad que recibe tu documento es quien va a calificar si es un caso donde se te da respuesta o no. Y para ambos hay que hacer un análisis. La administración pública va a tomar en cuenta este punto que estamos hablando acá. Resulta que puede ser que en base a la ley resulte ser complejo o complicado darte una respuesta. Puede ser que sea complejo y complicado darte una respuesta, donde obviamente exista la suerte de que se revise si corresponde o no que se te dé una respuesta. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que aquí se va a tomar en cuenta? Lo que aquí se va a tomar en cuenta es este criterio que se llama legitimación activa. Así es, legitimación activa. Que quien peticiona hay que ver si tiene o no esa legitimación activa, porque en base a eso es donde se te va a dar una respuesta, ¿o no? Positiva o negativa, a eso me refiero, la respuesta te la tienen que dar. Positivo o negativo, no importa. Ahora, ¿qué es legitimación activa? La jurisprudencia constitucional, es decir, los fallos del Tribunal Constitucional, que son sentencias y se pueden aplicar de un caso a otro, jurisprudencia, dice que la identidad de la persona del sujeto activo con la persona a la cual la ley concede el derecho de acción constitucional. En palabras sencillas, se tiene legitimación activa cuando ese sujeto jurídico activo está en la posición que fundamente la titularidad de la acción, es decir, que está facultado para pedir. Yo estoy solicitando una información, tengo legitimación activa para pedir o solicitarla, porque es un caso mío. Perfecto. Quien sea titular de uno de los derechos establecidos o garantías constitucionales que dice la Constitución Política del Estado. Es decir, yo estoy pidiendo un caso que es mío, donde yo soy el beneficiado o el afectado o soy el tercero. No importa, sea cual sea la situación, tengo el derecho de pedir y que se me dé respuesta. Positiva o negativa no me interesa, pero yo tengo el derecho de pedir. Y eso se llama legitimación activa, es decir, de facultad de esa persona de solicitar, de pedir, de exigir algo, y a que la administración pública en cualquiera de sus instancias o niveles le dé respuesta. Eso dice la sentencia constitucional 0995, quebrado 2010R del 23 de agosto del año 2010. Ahora, esto nos lleva a nosotros a algo importante, el derecho de petición. Así es, el derecho de petición. Para empezar,
De acuerdo a una definición básica de Wikipedia, el derecho de petición es aquel derecho que tiene toda persona individual o jurídica, grupo, organización o asociación para solicitar o reclamar ante autoridades competentes. ¿Qué cosa? Lo que sea. Tenemos el derecho de pedir lo que nosotros veamos absolutamente conveniente para hacerlo. Normalmente, gobiernos, entidades públicas, por razones de interés público, ya sea que la petición individual, general o colectiva, no importa. Pero tenemos derecho a pedir. Hay derechos individuales, hay derechos colectivos. Y hay un artículo 24 que nos faculta el derecho a pedir. Pero también hay que saber cómo pedir y a quién pedir si tenemos. Legitimación activa, por ejemplo, que es el criterio que la jurisprudencia constitucional había visto anteriormente y lo estábamos revisando. Hasta antes de la Carta Magna 1215 era delito efectuar cualquier petición a la autoridad, era delito. Quien pedía se lo acusaba de sedición y se lo sancionaba con la muerte, previamente torturas crueles, tratos inhumanos, etcétera. Todos esos aspectos vinculados a la sedición. O sea, nadie pedía nada, no se podía pedir absolutamente nada. No había eso de pedir. ¿Para qué? Pedía la gente, porque es igual, quien pedía moría. Así de sencillo. Y el que pedía moría. Con la Carta Magna 1215 y la Petición de Derechos de 1628, se establece el derecho legal y legítimo de que los ciudadanos pidan ante el Estado, ante cualquier autoridad, de cualquier nivel. El caso boliviano, ¿cuál es? Que el artículo 24, que hicimos un trabajo en su momento, inclusive, un memorial, dice que toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, oral o escrita, y a la obtención de una respuesta formal y pronta. Que para el ejercicio de este requisito no se exige más que la identificación del que pide, del peticionario. Individual o colectivamente, oral o escrita, tenemos esa figura. Ahora hay un detalle. La petición escrita hay un sello de recibido. Siempre ustedes cuando vayan a hacer peticiones tienen que llevar el original y una copia porque la copia es tu constancia de que has entregado ese documento y tu sello de recibido. Y si es oral, resulta, a ver, vamos por ejemplo. La administración pública tiene que darte respuesta, sea tu petición oral o escrita. Pero la petición oral es complicada también. Hola, señores del Ministerio de Defensa, vengo a que me dé los requisitos para una libreta de servicio militar. Ok, perfecto. Muy bien. No se va a hacer un documento de respuesta que lo buscar al jefe para que lo firme para entregar eso. No. En esos casos, no. ¿Qué hace la administración pública? Juega a efectos de que las peticiones orales tengan una respuesta. Sí, sí, claro, tome este volante, que este volante, afiche o tríptico, bíptico, lo que sea, tiene la información sobre los requisitos que usted tiene que presentar para la libreta de servicio militar. Simple. O en la página web descargas en PDF los requisitos, están ahí los requisitos. De manera de que a una petición de algún requisito que es oral, le das la respuesta a esa persona. Así de sencillo. Ahora, una petición de información oral tiene que ser respondida de la misma forma. Una petición oral tiene que ser respondida de la misma forma. La respuesta es no, no y no. ¿Qué sucede? Una información oral de, hola, vengo a ver dónde está mi trámite y todo eso, no puede ser respondida de manera oral. Hace rato yo les decía que la administración pública juega bastante para que evitar dar respuestas orales a peticiones que, requisitos de afiliación, requisitos para cierto trámite, cuál es el nombre de la autoridad, hasta inclusive te dan un papelito con el nombre de a quién vas a dirigir un memorial o una nota, por ejemplo. Razonamientos jurisprudenciales, la jurisprudencia, los fallos del Tribunal Constitucional, que permiten establecer que la autoridad o entidad pública a quien un particular o servidor público acude a objeto de realizar una solicitud, tiene que responder esa autoridad pública de manera pronta, oportuna y motivada, sea positiva o negativamente a sus intereses, no importa la respuesta.
si te responden positivamente a tu petición o te dicen no. Pero el peticionante tiene que asumir conocimiento real de la contestación escrita. Asumir conocimiento real de la contestación escrita. Así de sencillo y directo, señores. Asumir de la contestación escrita. Entonces, eso es algo bastante importante que también uno tiene que tomar en cuenta. Uno tiene que tomar en cuenta dicho aspecto que es bastante elemental. Así que, bueno, ya ustedes saben ese aspecto en cuestión. Ahora, esto está en las sentencias constitucionales 1831-2012, del 12 de octubre del 2012, y la 0385-2015-S2 del 8 de abril del 2015. Ahora, en la sentencia constitucional 566, quebrado 2012, del 20 de julio del 2012, el Tribunal Constitucional, cuando se refiere a la naturaleza jurídica del derecho de petición, que está establecido en el artículo 24, que lo hemos visto previamente, lo hemos visto acá hace rato, y en clase hemos hecho ejercicio práctico al respecto, dicho real puede ser exigido de manera oral o escrita, puede ser a pedir de manera oral o de manera escrita, no hay ningún problema. Sin la exigencia en las formalidades, sin mucho papeleo. Claro, si adjuntas algún documento adicional, puede ser porque hay un requisito que tengas que presentar, pero el derecho de petición se basa simple y llanamente en acreditar la identificación del peticionario. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado, porque si te piden una serie de requisitos, no los voy a cumplir los requisitos, porque solo voy a pedir al amparo del artículo 24 adjuntar mi copia de cédula de identidad y te voy a decir, no, estás mal. Te voy a decir que tampoco la cosa funciona así, de esa manera. No. Pero la respuesta de la administración pública por parte de ella siempre tiene que ser y será por escrito. Así de sencillo. Tiene que ser por escrito. Así es, por escrito. Entonces, tiene que responderse favorablemente todo lo que pide al solicitante. O sea, la administración pública nos va a responder positivamente a todo. No. No pensemos que por lo que metemos el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, que hagamos un memorial bastante bonito, va a implicar y significar eso de que ya nos van a dar respuesta positiva a lo que estamos solicitando, a lo que estamos pidiendo. No, señores, no va a haber eso. Así se lo digo, no va a haber eso, señoras y señores. No va a haber eso. La administración pública no está obligada a responderte positivamente. Sí está obligada a darte respuesta. La administración pública está obligadísima a darte respuesta. Así es, está recontra obligada a darte y por escrito. Y esa respuesta obviamente tiene que ser, repito, por escrito, pero no necesariamente va a ser algo que sea positivo a lo que estás peticionando, ¿no? Puede ser negativa o de rechazo, así de sencillo, puede ser negativa o de rechazo, y eso es algo que uno también tiene que tomar en cuenta al respecto. Que el derecho de petición se asume por la jurisprudencia, los fallos del tribunal, como la capacidad de toda persona para acudir ante las autoridades o representantes y pedir de forma individual o colectiva la atención de sus necesidades y sus requerimientos. Es decir, es un derecho fundamental de contenido formal. Para el ejercicio hay que plasmarlo en manera oral o escrita. Sobre el tema oral, también que decía yo que es complicado, ¿qué hace la administración pública? Por lo general pone formularios para que tú con tu petición oral llenes el formulario, te lo recepcionen, te den tu copia y con ese formulario equivale a una petición escrita, pero es producto de la oralidad. Muchas entidades públicas han habilitado hasta buzones de sugerencia o formularios para que llenes ese formulario. Pero comprende la respuesta que te va a dar la administración pública, una respuesta pronta, oportuna, motivada, fundamentada, y no así necesariamente favorable al peticionante. Comprende una respuesta pronta, oportuna, motivada y fundamentada, y no así necesariamente favorable
al peticionante. Así que tengan cuidado con pensar que por hacer un memorial muy bonito, así se ha presentado dentro del plazo, ese memorial va a ser una respuesta positiva a lo que pides. No, la idea es que te dé respuesta a la administración pública. Sentencia Constitucional 287, quebrado 2011 R, del 26 de septiembre del año 2011. Ahora, ¿qué más dice la jurisprudencia constitucional, las sentencias constitucionales del Tribunal Constitucional? Que el núcleo esencial del derecho de petición comprende a la respuesta pronta, oportuna, otorgada por la autoridad respecto a la solicitud que realiza el interesado. Y precisa que no implica que la respuesta sea concediendo necesariamente lo solicitado. Porque la autoridad requerida es quien debe decidir en función a los hechos y normativa aplicable al caso. Repetimos, no implica que la respuesta sea que te conceda lo solicitado, pero sí que te dé respuesta. Porque la autoridad va a evaluar tu petición si corre, es correcta o no. Y te tiene que responder de esa manera. Eso ustedes como abogado lo tienen que saber. La sentencia constitucional 0535-2010R de 12 de julio del año 2010. ¿Cuándo se vulnera el derecho de petición? La sentencia constitucional 1068, quebrado 2010R, estableció que cuando se vulnera ese derecho de petición, uno, cuando la respuesta no la pone en conocimiento del peticionario, puede ser que la administración pública haya establecido una respuesta, pero no te la colocan. Siempre hay que colocar número de celular, número de teléfono fijo. Sí, es el siglo XXI, pero se coloca el número de fijo, si lo tuviera, si no, no pasa nada. Correo electrónico y la dirección. Puede ser que te notifiquen por correo electrónico también, claro, es una posibilidad muy alta y equivale eso a una notificación. Entonces tampoco es que perjudiques a la administración pública que no te estén notificando en el tablero, porque hay gente que escribe y no pone un teléfono, un número de referencia, una dirección o un correo electrónico. Dos, cuando quieres llevar un documento a una entidad pública y no te lo quieren recibir, porque quien recibe, se le paga, el Estado le paga para que reciba el documento, pero hay veces que está obviamente enseñado por los superiores, donde ve y ya ve que es un memorial muy fuerte el que están entregando. Y siempre te dicen, ¿puedo, por favor, me da un segundo, tengo que ir a preguntar? Sí, sí, claro, ve y pregunta, y ahí cuando vuelve, mire, mis jefes me han dicho que no puedo recibir este documento. ¿Y por qué no lo puedes recibir? Así de sencillo. ¿Por qué no lo puedes recibir si tu obligación es recibirlo? No, no puedo recibirlo. Es que no se puede. Así de sencillo, no lo puedo recibir. ¿Por qué? Porque obviamente, ya les han dicho que no reciban ese tipo de documentos. No importa. Si está bien dirigido a la autoridad respectiva, no pueden obstaculizar la presentación o la negativa de recibirla. C. Cuando presentas la petición de manera respetuosa y la autoridad no responde dentro del plazo razonable que establece el procedimiento. Lo van a ver en administrativo. Y cuando la solicitud no es atendida de manera clara, precisa y completa y congruente con lo solicitado, cuando pides chicha y te responden limonada y no te han respondido el fondo del asunto. Así de sencillo. Entonces, la sentencia constitucional 195, quebrado 2010R, del 24 de mayo, que dice que el núcleo esencial de este derecho radica en la obtención de una respuesta formal y pronta a lo que se tiene peticionado, y haciendo alusión a la respuesta que dice que la respuesta no tiene que ser de carácter positivo favorable a quien pide, sino también negativa o rechazo cuando sea fundamentada. Cuando sea fundamentada. Así de sencillo, cuando sea fundamentada. Entonces, eso es algo bastante importante que ustedes tienen que saber dentro de lo que es esta unidad. Muy interesante que ya ha sido, que yo ya la hemos terminado con la jornada de hoy, porque ya no podemos ver de que siempre va a haber un trámite o algo hacia la administración pública, que lo tienes y lo debes de realizar. Entonces, dicho todo eso, entonces ya hemos culminado esta unidad. Las diapositivas van a estar, por supuesto, en lo que es,
ya la plataforma, concretamente de la materia, y nos vemos el día lunes. Muchas gracias. Lunes 10 de octubre, 40 años de democracia en Bolivia. Muchas gracias. Será hasta ese día de manera presencial. Ya sabe la actividad. Bendiciones. Chao, chao.